Del ejercicio se dicen tantas cosas como de la dieta, muchas son verdad, pero en Internet y en redes sociales podemos ver igualmente un montón de mentiras y medias verdades. Son los bulos de la nutrición de los que nos van a hablar el autor de este libro, que es Miguel Herrero, experto del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación del CSIC, y nuestra experta Beatriz Robles, revisando tantas falsas ideas de lo que conviene comer y no comer, empezando por el pan y lo que engorda, Miguel. Y la cosa tiene miga. Sí, Jero, pues precisamente tiene miga, porque realmente se piensa generalmente, ¿no?, que la miga tiene más calorías que la corteza, que por lo tanto engorda más, cuando realmente es al revés. Si nos damos cuenta, la masa del pan cuando se prepara es completamente homogénea. En el momento en que se mete al horno, la corteza empieza a perder agua y entonces todos los nutrientes, incluidas las calorías, se concentran en esta corteza. Por lo tanto, la corteza va a tener menos agua que la miga y va a engordar más a igualdad de peso, ¿no? Pasa lo mismo con el pan tostado, que también se cree que el pan tostado puede tener menos calorías que el pan normal, cuando realmente el pan puede tener en torno a 260 kilocalorías y el pan tostado puede llegar incluso a 400. Y otra creencia que es también muy popular es que el pan integral es más ligero que el pan blanco, que tiene menos kilocalorías, cuando son más o menos equivalentes. Y esto nos muestra de nuevo que no nos tenemos que fijar en este caso en las kilocalorías, sino precisamente en los compuestos que no nos aportan kilocalorías, en las vitaminas, minerales, la fibra que vamos a encontrar en el pan integral, esa fibra que tiene un aporte calórico mínimo y beneficios máximos para la salud. La fibra que procede de la harina 100% integral. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar cuando compramos un pan? Comprar un pan de grano entero y que sus ingredientes sean pues los propios, los característicos del pan, esa harina 100% integral, la levadura, el agua, una cantidad mínima de sal, en lugar de esos panes envasados en los que se añaden normalmente azúcares, grasas de peor calidad, que no son ingredientes que tendrían que estar en el pan. ¿Y qué untamos en el pan cuando llega el desayuno? Pues unos mantequilla, otros margarina, que tiene fama de más saludable, ¿no, Miguel? Sí, efectivamente, es un producto que al final imita la mantequilla, pero en vez de hacerse con leche, pues se utilizan grasas vegetales que no tienen colesterol. Entonces esa ausencia de colesterol es lo que le da la imagen de ser más saludable. Sin embargo, tanto la mantequilla como la margarina estamos hablando de productos que tienen entre 60 y 80% de grasas y con un perfil de grasas que no siempre tampoco es el mejor, ¿no? Entonces, realmente son productos de los que convendría evitar, no utilizar a menudo y sí que se pueden sustituir por grasas que realmente sí que sabemos que son mucho más saludables, como por ejemplo el aceite de oliva virgen extra, ¿no?, en el caso de las tostadas. Y los lácteos no son imprescindibles para la salud, pero si queremos incorporar lácteos, hagámoslo igual que hacíamos con el pan de grano entero, pues los lácteos enteros, la leche entera, el queso, el yogur, que sí que es cierto que tienen grasas saturadas, pero que no se relacionan con efectos adversos sobre la salud y por supuesto tienen todas sus proteínas, el calcio, la vitamina D, y precisamente por esas grasas van a ser mucho más saciantes que los desnatados, los light, el 0% o el sin. Y esto vale para los lácteos y para el resto de alimentos también. Pues si hablamos de grasas, la que de moda se ha puesto es el aceite o manteca de coco, que también tiene fama de más saludable. Sí, el aceite de coco tiene muy buena prensa, ¿no? Podemos decir que tiene una imagen de ser muy saludable y ha venido un poco a sustituir al aceite de palma, que se ha ido retirando de los productos precisamente porque sabemos que no es saludable. Sin embargo, tiene una proporción de ácidos grasos saturados incluso mayor al aceite de palma, con lo cual nunca se puede considerar tampoco saludable en ese sentido. Sí que es cierto que estos aceites, tanto el de palma como el de coco, suelen estar en productos ultraprocesados, por lo cual si evitamos ese tipo de productos, pues también evitamos el consumo de estos aceites en su mayor parte. Y ojo, cuando en un alimento envasado vemos 100% vegetal o solo aceite vegetal, que podemos pensar que es un aceite más saludable porque estamos evitando la manteca, la nata de origen animal. Tenemos que darle la vuelta, ir a la lista de ingredientes y ver cuáles son esos aceites vegetales, porque nos podemos encontrar con que son aceites saludables como el aceite de oliva, de colza o de girasol, o aceites que son menos saludables, que pueden ser insanos, como el aceite de coco, de palma o de palmiste, todos ellos muy utilizados en la industria alimentaria, especialmente en esos alimentos ultraprocesados que comentaba Miguel, en bollería, en cremas, para untar. Al final, el problema es el alimento en su conjunto. Importa la grasa y desde luego importa la fecha de consumo. Pero ¿qué hacemos si se pasa la fecha como ocurre con el yogur? ¿Nos lo comemos, Beatriz, Miguel, o lo tiramos a la basura? Bueno, pues el yogur es efectivamente el típico producto que se pone como ejemplo para el caso de las fechas de consumo preferente, ¿no?, que indican que el producto puede estar en sus mejores condiciones para tomarlo, pero sin que supongan un problema para la salud si se superan.
El yogur, por ejemplo, que es un producto que se hace con bacterias vivas y que se da de consumir con esas bacterias vivas, la fecha de consumo preferente nos marca la fecha a partir de la cual puede que no estén todas vivas o que el yogur no esté tan bueno como estaba antes, pero sin que sea un problema para la salud. Entonces podemos consumirlo, pero siempre aplicando un poco de sentido común, ¿no? Claro. No es lo mismo un yogur que está recién pasada la fecha de hace 2 días o un yogur que ha estado almacenado 3 meses en la nevera porque se nos había olvidado. O un yogur que está correctamente refrigerado o otro que se ha quedado fuera de la nevera, ¿no? Y ha pasado un cierto tiempo a temperatura ambiente, porque ahí puede haber sufrido una serie de modificaciones que lo puedan hacer peligroso, digamos. Y esto es aplicable a todos los alimentos que necesitan frío. Si hemos garantizado esas condiciones de refrigeración, es seguro, lo podemos comer. Si no las podemos garantizar, es mejor desecharlo. Y esto también para los alimentos que tenemos en la despensa, esos que llevan fecha de consumo preferente. Nos ha dicho Miguel, esa fecha lo que nos garantiza es el plazo máximo en el cual tiene toda la calidad organoléptica, la textura, el sabor. Es la típica fecha que se pone en bollería, en dulces, también en conservas. Sin embargo, si encontramos fecha de caducidad, estamos en otro supuesto. Aquí ya no nos funciona eso de poder comerlo posteriormente, porque la fecha de caducidad lo que nos marca es la seguridad del alimento. No sería seguro consumirlo aunque sea al día siguiente de haber vencido esa fecha de caducidad. Es una fecha que se pone en productos muy perecederos. Por ejemplo, en ensaladas de bolsa, ensaladas que pueden estar muy lustrosas, aparentemente sin ningún deterioro, y que sin embargo, si hemos superado la fecha de caducidad, pueden suponer un riesgo para la salud. Y esto también se aplica a carnes, loncheados, pescados, lácteos. Caducan los alimentos porque se han deteriorado con el paso del tiempo, y eso que la industria utiliza muchos conservantes y antioxidantes, los aditivos, que por otro lado tienen tan mala fama frente a lo natural, lo que no tiene aditivos. Miguel. Yo distinguiría 2 grupos de aditivos. Uno son los conservantes, que se utilizan para preservar los alimentos, ¿no? Y para que duren más tiempo, y que les puede haber tanto naturales como sintéticos. Los naturales, por ejemplo, la sal y el azúcar se vienen utilizando siglos. El otro grupo de aditivos estaría más encaminado a cambiar las propiedades de los alimentos desde el punto de vista sensorial, ¿no? Como colorantes, aromatizantes, espesantes. En cualquiera de los 2 casos podemos estar hablando de un consumo seguro, porque al final están regulados tanto cuáles se pueden utilizar como las cantidades en las que se pueden utilizar y en qué alimentos. Y por lo tanto hay muchos estudios científicos detrás que respaldan ese uso seguro, porque además los límites de seguridad que se establecen se bajan hasta 100 veces más para estar aún más tranquilos y tener una confianza mayor de que no va a haber ningún consumidor que va a poder tener un efecto tóxico, digamos, por esa presencia de aditivos. Claro, lo importante con lo que nos tenemos que quedar, lo primero, es que los alimentos ultraprocesados suelen utilizar ese tipo de aditivos que podemos llamar hedónicos, aromas, colorantes, endulzantes. Son esos aditivos que cambian las propiedades del alimento, no sirven para mantener las propiedades, sino para modificarlas. Lo segundo, que generalmente el problema es la naturaleza del alimento. ¿Dónde se están usando estos aditivos? En bollería, snacks, platos precocinados, en productos dulces, es decir, en alimentos que por su propia naturaleza, por su categoría, no son alimentos saludables. Conocemos los aditivos que se utilizan en bollería y en dulces, esos aromas, esos endulzantes, en snacks, pero es que además de esos aditivos, el conjunto de sus ingredientes, la sal, las grasas perfectamente combinadas, hace que sea tan irresistible como insano. Ese es el problema de estos alimentos, el alimento en su conjunto y no tanto los aditivos, esos números C que tanto nos asustan. Lo dice la ciencia y por eso lo contamos aquí en Saber Oír. Gracias, Miguel y Beatriz. Gracias, Jero.